Vemos entonces dentro de los hechos importantes la destrucción de Sodoma y Gomorra. El pecado de estas ciudades era tan grande y su iniquidad eran tan extremas que habían llamado la atención a Dios para que les demostrara su ira divina. Abraham abogó por ellas, pero no se halló un solo justo. Entonces Dios hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra y destruyó a todos los moradores de la ciudad de la llanura. Este es un hecho bien trascendental. Aún la Biblia, el Señor dijo: acordaos de la mujer de Lot. Esto nos permite entender que siempre Dios, en su misericordia, ha querido dar una salida. Y realmente, cuando uno analiza, Lot salió porque su tío Abraham intercedió por él. Si Abraham no intercede, allá termina Lot, hubiera perecido. Sin embargo, me llama mucho la atención la condición de la mujer de Lot. Era que aunque salió de allá de Sodoma, su corazón estaba en Sodoma. Estaba aferrado a las cosas que había dejado allá, y eso la llevó a mirar hacia atrás, que era la orden. Y los ángeles le dijeron: no mires tras de ti. Esto nos lleva a reflexionar realmente, que nos hagamos un análisis: ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que a tanto nos aferramos a veces en la vida, que no nos deja ver la gracia de Dios manifiesta sobre nosotros? Y aquí es importante entonces entender que Dios siempre tiene un propósito con el hombre, y siempre Dios escucha la oración cuando se hace una oración de intercesión en favor de otros. Entre otros hechos importantes, vemos entonces la descendencia de Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Esaú, Jacob, y la descendencia de Jacob, que se forman las 12 tribus de Israel. Isaac y Jacob. Isaac se casó con Rebeca cuando tenía 60 años. Isaac oró y Rebeca dio a luz 2 hijos, Esaú y Jacob, en Génesis 25, 21, 26, donde dice la Biblia que el mayor serviría al menor. Entonces, cuando uno mira, el nombre de Jacob significa usurpador o tramposo. Sin embargo, vemos que en el propósito de Dios estaba predeterminado el propósito de Dios con Jacob. La visión de Jacob del momento en que él sale de su tierra por causa de lo que había hecho con su hermano, que de cierta manera él reclamó algo que había negociado, pero de la manera como él lo reclamó, un engaño. Pero también miramos que eso tuvo sus consecuencias, porque el hecho de que su madre Rebeca le hubiera ayudado, y uno ve en eso la preferencia. Isaac prefería siempre a Esaú, mientras que Rebeca prefería a Jacob. Eso se muestra la rivalidad y la preferencia de los padres, que aunque no es un tema de familia, pero sí es bueno que uno mire eso, que uno debe ser imparcial con los hijos y debe tratarlos a todos por igual, y no permitir que se centren esas situaciones entre los hijos. Yo les bendiga. Jacob entonces ve una visión. Cuando él salió sin nada,
Y hay algo muy importante que Jacob había aprendido no solo de Isaac, sino de Jacob, de Abraham, su abuelo. Llegó un momento que cada ser humano, así como Jacob, cada ser humano debe tener un encuentro con Dios. Y Jacob dice en Génesis 28, 20, dice que él le dijo a Dios, bueno, salgo de mi tierra, de mi casa, sin nada, huyendo de mi hermano porque me va a matar. Pero si usted me guarda donde voy, usted me bendice, me lleva con bien, me prospera, le dijo, usted será mi Dios. Y allí fue donde él hizo un pacto con Dios. Un pacto de acuerdo a las bendiciones y a las promesas que Dios les había dado a través de sus padres. Y entonces aquí vemos que él mismo dispone y le dice a Dios, de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré para ti. Entonces uno mira como un hombre que tiene conocimiento de Dios, un hombre que tiene una experiencia con Dios, él mismo ofrece a Dios de lo que Dios le dé, él ofrece darle el diezmo. Entonces uno mira que es una connotación, mucha gente son enemigos del diezmo y entonces dicen que eso era de la ley. No, el diezmo existía antes de la ley. Abraham vivió 400 años antes de la ley y que fue algo que se transmitió de padres a hijos, pero allí uno ve esa disposición, que cuando un hombre tiene compromisos con Dios, que cuando un hombre tiene una relación con Dios, que cuando un hombre reconoce las bendiciones y las promesas de Dios, también está dispuesto a darle a Dios lo que a él le pertenece. Eso le llevó que él tuvo que sacrificarse, pero tuvo una lucha con el ángel de Dios. Y allí fue donde obtuvo la bendición de lo que es hoy Israel hasta el día de hoy. Uno ve donde quiera que vaya, los judíos son prósperos. Hace 3 años atrás, el Señor me permitió estar en Bélgica. El hermano Didier Escobar, yo fui maestro de escuela dominical de él, y fuimos muy amigos, compañeros de la iglesia, y bueno, me invitó a Bélgica, estuve ayudándole a un programa evangelístico personalizado, y me llevaron a Antwerpen, es la segunda ciudad de Bélgica, es la ciudad industrial, y me llevó por un lugar el hermano César Quiñones, que es el pastor de la primera iglesia allá, un lugar donde son puras joyerías. Y me llamó la atención y me dijo, hermano, todos son joyerías, diamantes, oro y diamantes, y todos judíos. Y me decía, mire usted, un anillo sencillo con una piedrita de diamante, 600.000 euros, 1.000 euros, 2.000 euros. Y uno se queda y me dice, hermano, y aquí hay gente para todo, que vienen a comprar eso, porque ellos son los mayores vendedores de diamantes en Europa. Entonces yo miraba cómo esa promesa de Dios que hizo Abraham a Jacob, hasta el día de hoy ellos la tienen, porque es la bendición material de Dios. Una bendición que también Dios nos ha dado y que ha sido transmitido a nosotros, no tanto la bendición material como ellos, sino la bendición espiritual, pero a través de eso también Dios nos ha traído bendición material. Entre otros hechos importantes se ve la vida de José, que fue vendido por sus hermanos, y la esclavitud en Egipto, por más de 400 años de esclavitud. Una connotación importante es que la historia dice que José tenía alrededor de unos 17 años cuando fue esclavo,
y José pudo haberse dejado llevar por la mujer de Potifar. ¿Quién lo iba a ver? No tenía quien lo viera, no tenía quien lo juzgara, lo condenara. Pero él sabía en qué Dios creía, porque le habían enseñado principios, le habían enseñado a conocer a Dios, al verdadero Dios. Por eso cuando la esposa de Potifar asió de su ropa y él salió, huyó desnudo, entonces él dijo: ¿cómo he de pecar contra Dios y he de hacer este gran mal? Y era un muchacho. Entonces allí es donde nosotros vemos que cuando hay una relación con Dios, hay un conocimiento de Dios, el hombre que teme a Dios, obedece a Dios y se guarda del pecar. Por eso dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Y muchos pensarán, eso fue José. No. En este siglo XXI todavía se necesita hombres y mujeres que tengan esos principios de José. El rey de Egipto veía que en la esclavitud el crecimiento era rápido y miraba al pueblo de Israel como una amenaza y decidió quitarles privilegios para convertirlos en sus esclavos, de manera que aquí termina la cuarta dispensación con la esclavitud. Cuando llegó Israel a Gosén, eran 70 personas y allí Dios comenzó a bendecirlo, y por medio de José, que era señor de Egipto, Faraón permitió que su familia viviera allí. Pero después de la muerte de José, dice la Biblia, se levantó un faraón que no conoció a José ni los hechos de José, y allí es donde comienza ese proceso de esclavitud de un pueblo. Pero todo eso eran propósitos de Dios. A través del tiempo Dios siempre ha permitido eso como propósitos. Quinta dispensación, la ley. En la quinta dispensación el protagonista está Moisés como libertador. Miramos su llamamiento de Éxodo 3, 7 al 10. La dispensación de la ley tenía unas características especiales. Había una responsabilidad. La responsabilidad era de guardar toda la ley. Había un fracaso. Ellos violaron la ley. Y había un juicio, la dispersión mundial. Ante la esclavitud egipcia, Dios levantaría un hombre con el cual hablaría cara a cara. Hoy día Moisés es reverenciado por los judíos como uno de los más grandes hombres de su historia. Aquí se presenta una secuencia de hechos importantes que avanzan hasta el éxodo judío. Pastor, en esta dispensación el pacto tiene que ser toda la ley como tal o cuál es el total. Ya enseguida vamos en eso. Miremos en esta dispensación. Entonces miramos el nacimiento de Moisés, capítulo 2, versos 2 al 10, su vida en Egipto, Éxodo 2, 11 al 15. Miramos entonces su llamamiento a través de la zarza ardiente en Éxodo 3, 1 al 10. Miramos que después del llamamiento para lo cual Dios lo llamó y el propósito que reveló para poder cumplir su propósito y sacar al pueblo de Egipto, fue necesario las 10 plagas y la celebración de la Pascua, el cruce del Mar Rojo. Dentro del ministerio de Moisés, lo desarrolló en el desierto. Allí en el desierto Dios le entregó las tablas de la ley en el Sinaí. Allí Moisés recibió la ley, o también llamado pacto mosaico.
Este pacto mosaico o la ley tenía tres connotaciones. La ley moral. La ley moral enseñaba cómo debe ser la gente. La ley judicial, cómo debe ser la justicia perfecta. Y la ley ceremonial, cómo se debe adorar. Entonces son tres connotaciones importantes que tenía la ley moral, cómo debe ser la gente, la ley judicial, cómo debe ser la justicia perfecta, la ley ceremonial, cómo se debe adorar. Si nosotros miramos esto, también para nosotros hay una connotación. Nosotros también tenemos una ley moral. ¿Cómo debemos de ser nosotros como cristianos? Porque a veces uno encuentra que hay personas que, miren, la gente sabe quién es un verdadero cristiano y cómo es un verdadero cristiano, y saben cuándo nos comportamos mal. Entonces por eso la gente muchas veces le dice, disque evangélico. Disque evangélico, y mire esas cosas. Entonces, hoy la palabra de Dios es más que la ley de Moisés, pero nosotros debemos de tener en cuenta que esa palabra de Dios también es una ley moral para nosotros, que nos enseña cómo debemos de ser nosotros. Cuando uno mira eso, en el capítulo 4 de Efesios, versículo 17 al 32, nos enseña cómo debe vivirse la verdadera vida del cristiano, hasta dónde llevamos nosotros esa ley de Dios en nuestra vida. La ley judicial, cómo debe ser la justicia perfecta. Una de las cosas importantes que Pablo decía de la importancia de la palabra de Dios es que nosotros aprendamos la justicia, y el sentido de la justicia es que yo debo de darle a cada cual lo que le pertenece. Y la ley ceremonial, cómo se debe adorar. El Señor le dijo a la mujer samaritana en San Juan 4 que Dios busca adoradores, verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Hay una connotación mucho mayor de la adoración de lo que era el ceremonial, de lo que hacían los judíos. Entonces, nosotros decimos, vamos al culto. No, nosotros venimos a hacer el culto a Dios. Y venimos a entregar lo mejor de nosotros para Dios en el momento del culto. A veces yo me pregunto, eso no pasa aquí, eso pasa en otros planetas. Pero uno en otros planetas ve que hermanos que no cantan en un momento de adoración, sentados, manicruzados, el pastor predicando y ellos que leyendo la Biblia, otros dicen que arrodillados en ese momento. Esas son connotaciones que uno dice, ¿qué clase de cristianismo es eso? Porque Dios es un Dios de orden, y dentro de ese orden nosotros debemos de estar dispuestos. Y una de las mayores connotaciones de la adoración es la reverencia de escuchar la palabra de Dios, y vemos el ejemplo de María. Cuando el Señor fue a la casa de Lázaro, Marta estaba afanada con muchos quehaceres, pero María, recordemos que escogió la mejor parte, y dijo el Señor, la cual no le será quitada. Esa disposición, esa percepción de la palabra de Dios debe ser algo particular en cada uno de nosotros siempre. La ley que Dios le dio a Moisés no da vida ni justicia, solamente exposición y condenación. Entonces, ¿qué era la ley? La ley era una radiografía. Por ejemplo, cuando usted va donde el médico, le dice al médico, doctor, tengo esto, me duele esto. El médico de primera no le dice lo que tiene, pero le dice a usted, hagamos exámenes, hagamos radiografías, porque los exámenes, las radiografías muestran el problema. La ley mostró el problema del pecado,
y la connotación que tenía, condenación. La ley no pudo salvar al hombre. ¿Por qué? Porque de sí mismo no había la fuerza para guardarle. Si nosotros vamos a salvarnos, por ejemplo, yo escuché que Pablo Escobar, cuando estuvo en la cárcel de Envigado, en ese tiempo el pastor de Envigado fue el que habló del Evangelio. Si él hubiera conocido al Señor, hubiera recibido, seguramente el Señor lo hubiera perdonado, así hubiera hecho muchas cosas. La ley de este mundo lo juzgaba y lo condenaba, pero Dios lo perdonaba, pero él no tenía la fuerza. Si dijéramos que la salvación se gana por dinero, ya estaría Pablo Escobar en el cielo. Pero no, la salvación no es por dinero, sino por los méritos de Cristo. Entonces miramos estos textos que nos apoyan y nos sustentan lo que era la ley. Eso llevó entonces, entre otras connotación, 40 años errantes en el desierto. Cuando ellos salieron de Egipto, ellos pudieron llegar derechito a la tierra prometida. Pero como se rebelaron, como eran tan llevados de su parecer, el Señor los puso a darle 40 años vuelta en el desierto. Y los castigó y les dijo: los mayores no entrarán, van a morir en el desierto. Solo los menores de 20 años, excepto Caleb y Josué, que tenían 80, fueron los que tenían 40 años en ese entonces, entraron a la tierra prometida. Pero al llegar a la frontera de la tierra prometida, Moisés envió 12 tribus, envió 12 hombres que espiaran y avisaran lo que había hallado en la tierra de Canaán. El reporte en su mayoría fue negativo. Su miedo destruyó su fe, de tal manera que la gente rehusó entrar a la posesión prometida. Por ello Dios los sentenció a vagar en el desierto por 40 años como la pena de su rebelión y su incredulidad. Es algo tan tremendo que la Biblia dice que trajeron pruebas de lo que producía la tierra, y dice la Biblia que entre 2 hombres cargaron un racimo de uvas. ¿Se imagina usted cómo sería? Permítame un momentico. ¿Sí, aló? Sí, ¿con quién hablo? ¿Te imaginas cuánto vino hubiera hecho yo con eso? Ah, Dios. Yo estoy en la novela, dando una clase de porque no se llama Redinson Jaramillo. Él es el secretario y él la orienta. Listo, perfecto. Dios le bendiga, muchas gracias. No, por aquí, por aquí, por la ruta normal, por Puente Acacias. No. Amén, hermano, mucho gusto. Me disculpa, es que me estaban preguntando algo acerca de obra social. Entonces no podía dejar de esa llamada así. Les decía, ¿se imaginan ustedes? Yo me imagino que por lo menos las uvas serían como una naranja. ¿Se imaginan ustedes un racimo de uvas, unas uvas como una naranja? Vean,
Usted mira las uvas chilenas, pero me imagino que las uvas que la Biblia es que deberían de ser mayores. Deberían de ser mayores. Porque 2 hombres para cargar un racimo. Y por ejemplo, en Chile, uno vivió en Chile, las naranjas, ahí. Pero mire, las naranjas son así de este tamaño. Sí, casi un melón. Y hay manzanas así de ese tamaño. En Chile, En Chile. debido a será otra semilla, o por la tierra. Por ejemplo, yo pregunté, aquí llega mucho manzana chilena. Ellos siempre dejan lo mejor para ellos, lo mejor, lo de calidad, lo que ellos exportan. Entonces a nosotros nos llega, como decimos, lo mejor. Pero allá uno ve que las frutas son inmensamente grandes, o sea, es algo como, ¿qué diría yo? Algo genético. Hay unas, por ejemplo, una manzana, vea, una manzana así de grande. Entonces uno ve que, entonces por eso les digo, me imagino cómo serían las pruebas que ellos llevaron ese racimo de uvas. Bueno, la muerte de Moisés se ve entre esto. Moisés tampoco pudo entrar a la tierra prometida por un hecho de desobediencia. Solo subiendo al monte de Pisga pudo ver de lejos, pero allí también habría de morir siendo sepultado por el Señor. Una de las connotaciones es que Moisés tenía una particularidad, que era un hombre paciente, fue un hombre más manso, pero se enojó. Y en un momento que el Señor le dijo que hablara a la peña, la golpeó 2 veces. Ahí es donde Dios se enojó contra Moisés y le dijo que tampoco entraría. Una de las connotaciones por las cuales él murió, el Señor lo enterró. Hasta el día de hoy nadie conoce el lugar donde murió Moisés, porque los hijos de Israel eran muy idólatras. Si hubieran dado cuenta donde lo enterró Dios, lo hubieran embalsamado y lo tendrían adorando. allá tuvieran el sitio de peregrinación. Luego entonces miramos que después de la muerte de Moisés, Dios siempre tiene sus recursos. Dios nunca deja a su pueblo solo. Y tenía destinado a Josué para cumplir su propósito, un hombre valiente, leal y fiel, con convicción y acción. A él le tocó guiar al pueblo por el río Jordán y repartir la tierra prometida a las tribus. Entonces miramos que Dios hizo todo un propósito, pero este hombre Josué estuvo al lado de Moisés. Por eso Dios designó que él fuera su sucesor. Qué bueno que hoy en la iglesia pueda haber siempre, cada pastor tenga un Josué. Que uno pueda salir tranquilo, hacer su deber, cumplir con los compromisos, pero que haya un Josué que está cumpliendo el deber en el momento que uno no está. A veces hay momentos que uno sale pero muy apresurado. A veces yo he salido a lugares donde voy y vuelvo, así llegue a medianoche por eso, por la responsabilidad, porque a veces uno no tiene alguien con quien contar. Qué importante es que entendamos que nosotros fuimos salvos para servir y que todos nosotros somos instrumentos y somos importantes en las manos de Dios. Amén. Vemos en esta dispensación los jueces, entre ellos Jefté,
estaba Samuel, Sansón, Jefté. El periodo llamado de los jueces es aquel comprendido desde la muerte de Josué hasta la coronación de Saúl como rey. Fue un periodo oscuro de apostasía y de derrota. Sus alianzas con los pueblos paganos traían derrotas, pero Dios siempre levantaba un libertador. Pero al morir el pueblo volvía al desenfreno. Este ciclo se repitió varias veces. La Biblia describe que después de la muerte de Josué, se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni las obras que Jehová había hecho con ellos. Esto nos debe llamar a nosotros la atención, porque es que si el Señor no ha venido en 20 años, usted se ha visualizado dónde va a estar en 20 años, cómo va a estar, qué va a hacer de sus hijos. ¿Han recibido el legado para que sigan ese legado que usted recibió? Y yo digo, no solo en los hijos, ¿qué va a hacer de los nietos? Yo miro mis nietos y yo digo, ¿cuál es el legado que le estamos dejando? Por eso lo importante del Shema, que es de Deuteronomios capítulo 6 del 1 al 9, que es la connotación más importante que los judíos tienen, la declaración de la fe judía, que es el Shema, de decirle al pueblo: oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu alma, tu corazón, y estas palabras las enseñarás a tus hijos y las repetirás en la casa, en el camino, al levantarte, al acostarte. Esa es la connotación de ellos. Una vez tuve la oportunidad, viajaba de Bogotá a Medellín y al lado, me tocó sentarme al lado de un rabino y le pregunté. Ellos son muy esquivos para hablar con la gente. Fue formal y me respondió, pero tajante, me cortó. Yo le pregunté cómo hacían ellos para poder transmitir la fe a sus hijos a través de generaciones. Entonces me dijo, nosotros tenemos nuestros propios colegios, nuestros maestros, los que enseñan a nuestros hijos, son maestros judíos, y eso nos permite perpetuar la enseñanza a nuestros hijos de generación en generación. De hecho, para ellos, aquí nosotros llamamos a los muchachos 12 años, 13, un adolescente. Para los judíos, la edad de la adolescencia, los 13 años, para ellos ya es considerado un hombre con responsabilidad, y donde ellos tienen la responsabilidad de saber, de